quieres salir en el próximo video, no te olvides de comentar. Hola, Amigos, ¿cómo están? Los saluda con mucho gusto su colega, Leosferatu. Espero de corazón que estén teniendo una excelente semana. Les agradezco muchísimo que estén presentes en otra entrega de estas madres, que quiero hacer pasar por vídeos de creepypastas. En el capítulo de hoy, me gustaría alejarme de los personajes clásicos y hacer algo un poco más original, algo que se asemeja más a una historia de terror clásica. Pero con el formato que he estado manejando en estos últimos vídeos. Que si quieren que regrese el antiguo formato, el de las historias de terror, pueden decírmelo y puedo retomarlo de vez en cuando. Lo de siempre. Por favor no se olviden de suscribirse y dar like. Así como también de comentar para que este proyecto pueda salir adelante. Ya sabes, cosas que dicen los migajeros. Sin nada más que decir, comencemos. Enrique era un muchacho que tenía todo por delante. Había salido recientemente de la universidad y recién había conseguido un trabajo en una escuela como contador. Realmente parecía que todo le iba a salir bien a nuestro protagonista. Sin embargo, un día cambiaría su vida para siempre. Para peor. Enrique estaba haciendo sus necesidades en uno de los baños cerca de su oficina. Pero de repente, las luces del WC se apagaron. Eso ocurría con bastante frecuencia, ya que la iluminación se apagaba o se encendía basándose en el movimiento de los usuarios ahí presentes. Todo el mundo sabía que había que hacer hasta lo imposible para mantener la luz prendida. Porque si no, algo horripilante ocurriría. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, los empleados que llevaban más tiempo no le advirtieron a Enrique respecto a eso. Un error que resultaría fatal. Antes de que pudiera reaccionar, un brazo de la nada lo agarró y lo sacó de donde Ernesto estaba. El brazo era espantoso y asqueroso. Estaba en carne viva y casi en los huesos. Arrastró a Ernesto hasta un lavabo donde se encontraba un espejo, cerca de un lavabo. Tanto Ernesto como su macabro captor traspasaron aquel cristal como si de magia se tratara. Llegaron a un misterioso, oscuro lugar, en donde la escalofriante mano al fin lo soltó. Ernesto cayó de culo en una superficie fría, pero frágil. Como si se encontrara adentro de un glaciar. Todo estaba oscuro, y se sentía algo siniestro en el aire. Ernesto se dio cuenta que no se había subido los pantalones, por lo que lo hizo rápidamente y con mucha vergüenza. El miedo se apoderó rápidamente de él luego de que volvió así. Quería explorar el lugar, pero la delicada superficie lo hizo quedarse donde se encontraba. Además de que el ambiente pesado no le daba confianza para hacerlo. No pudo hacerlo aunque quisiera, ya que la repulsiva mano que lo había traído ahí, todavía seguía cerca de él. Parecía acecharlo, aunque no tenía ojos. De la nada, se materializó otra mano, igual de repugnante que la primera. Luego, un sangriento torso apareció, obligando que las dos manos se unieran a él. Después, aparecieron dos piernas, muy similares a las repulsivas manos. Al final, apareció una espantosa cabeza. Lo más aterrador, eran sus ojos. Unos penetrantes ojos rojos con pupila negra observaban a Enrique con un odio tan atroz, que era incomprensible para un ser humano. No se sabe cuánto tiempo aquel espeluznante espectro se le quedó viendo a Enrique. Pero conforme más lo veía, más perturbador y retorcido se volvía. Sin embargo, Enrique no podía quitarle la mirada de encima. Aquel desolador ser se comunicó con Ernesto. No con palabras, sino con pensamientos. Con mucha ira y resentimiento, le notificó que él era un ser muchísimo más superior a aquellas alimañas que se hacían llamar a sí mismas seres humanos. Que llevaban millones de años habitando a Gaia.
muchísimo tiempo antes de que aquel cáncer llamado vida, tan siquiera fuera una posibilidad. Aborrecía con todo su ser todo aquello, y disfrutaba destrozar de las formas más atroces a todo aquel que caía en sus garras. Que aquellos momentos de su patética vida serían los más dolorosos. Enrique rogó por su insignificante vida, de la manera más desesperada que pudo. Sabía que quizá eso no serviría de nada, pero no perdía nada con intentarlo. Lamentablemente, eso solo hizo que aquel infernal ser se enfureciera más. Lo cual provocó que el necrófago hiciera que su agonía se alargara y fuera más dolorosa. Aquellos momentos fueron lo peor que un ser humano podría experimentar dentro de sus sentidos. Pero la cosa no terminó ahí, ya que aquel escalofriante espectro agarró la carcasa de Enrique y se metió en ella. Aquella escena era lo más grotesco que un ser humano podía observar. Y cualquiera que lo viera directamente, se le derretiría el cerebro y fallecería al instante. Aunque la mayoría de las víctimas de aquel asqueroso ser nunca llegaron a verlo, porque, cuando traspasó al plano terrenal, era tan ágil y escurridizo, que destazaba a sus víctimas antes de que se dieran cuenta. Empezó con el resto de los empleados de la escuela, que eliminó uno por uno. Después, empezó a acosar a diferentes personas. Ruidos sin explicación, una sombra merodeando en los rincones más oscuros, entre otras cosas. Mientras más desesperada estuviera su víctima, más deliciosa se volvía. Más apetecible. Aquel macabro ser salido del Averno también acostumbraba a visitar cementerios y profanar tumbas, ya que la carne putrefacta y los gusanos era algo que también disfrutaba de consumir. Sin embargo, aquel ser era tan corrosivo que el cuerpo de Enrique se descompuso después de un tiempo. Lo que lo obligó a que aquel maldito necrófago a volver a su dimensión. Aunque el cuento no termina aquí, ya que aquel infernal espectro eligió otro oscuro baño para conectar su diabólica dimensión con la nuestra. Por lo que, te recomiendo que tengas mucho cuidado donde entras. No vaya a ser que un error provoque que el necrófago regrese a nuestra dimensión, cobrando tu vida en el proceso, e iniciando una carnicería que durará Dios sabe cuánto, y quién sabe cuántas víctimas se cobrará. Solo es necesario un baño oscuro, una persona solitaria, un susurro, una falsa promesa. Y tu insignificante cadáver se convertirá en la carcasa que usará un demoníaco necrófago para que vuelva a desatar el infierno en la tierra.